Abandonada para morir en la montaña helada por nacer sorda, sus pequeños labios azules exhalaban su último aliento cuando el guerrero Rarámuri la descubrió entre la nieve. Sin saberlo, aquellas manos marcadas por cicatrices de guerra que ahora la envolvían con feroz ternura, habían sellado una promesa más poderosa que la muerte misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Entre las implacables montañas de la Sierra Madre Oriental, donde el viento cortaba como cuchillo afilado y la nieve se acumulaba en los picos más altos, un llanto apenas audible se desvanecía con cada ráfaga helada. El año era 1842 y el invierno se cernía sobre la región de San Luis Potosí con una crueldad inusitada. Envuelta apenas en un rebozo raído y unas pieles delgadas, una bebé recién nacida yacía sobre una roca plana, abandonada a su suerte bajo el cielo inclemente. Los ancianos de la tribu Huichol habían tomado su decisión al notar que la pequeña no reaccionaba al sonido del tambor ceremonial. «Es sorda», había sentenciado la anciana Itzel con voz grave. «Los espíritus la han marcado. No sobrevivirá en nuestro mundo y nos traerá la desgracia». Así, siguiendo antiguas creencias, la madre fue obligada a dejarla en la montaña sagrada, donde los espíritus decidirían su destino. El tiempo pasaba inexorable mientras la temperatura descendía. Los labios de la criatura, antes rosados, adquirían un tono azulado. Su llanto, que nunca podría escuchar, se iba apagando con cada exhalación de su aliento visible en el aire gélido. Fue entonces cuando Mateo Águila Veloz, guerrero Rarámuri exiliado que vagaba solo por aquellas montañas, percibió algo inusual durante su cacería. Su instinto, afilado por años de supervivencia, lo guió hacia aquel bulto tembloroso entre las rocas. Se acercó con cautela, la mano firme sobre el cuchillo de obsidiana que siempre llevaba al cinto. Sus ojos oscuros, duros como piedras de río, se ensancharon al descubrir lo que el destino había puesto en su camino. «Una criatura», murmuró para sí mismo, su voz ronca rompiendo el silencio del páramo. La observó sin moverse, como evaluando una presa. Mateo había perdido a su esposa Xochitl y a su hijo durante una incursión de soldados federales que masacraron su aldea. Desde entonces, llevaba el rostro marcado no solo por la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, sino por el dolor que había convertido su corazón en piedra. Era temido incluso por otros guerreros, llamado el que habla con la muerte por su ferocidad en combate y su soledad elegida. La pequeña abrió sus ojos, negros como obsidiana pulida, y aunque no podía oírlo, pareció fijar su mirada en él. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Mateo. Aquella mirada desarmaba su dureza, como si los espíritus de la montaña le hablaran a través de esos ojos. Se agachó lentamente, acercando una mano callosa al rostro de la bebé. La niña no reaccionó al sonido de su voz cuando habló, pero cuando la sombra de sus dedos pasó sobre sus ojos, agitó débilmente sus manitas. «No puedes oír», comprendió Mateo, recordando a un anciano de su aldea que vivía en silencio perpetuo. «Te han abandonado por eso». Una furia sorda creció en su interior contra aquellos que habían dejado a su suerte a un ser tan indefenso. Él, que había jurado no volver a sentir nada después de ver arder su hogar, sintió que algo se quebraba dentro de su pecho endurecido. Con movimientos precisos, Mateo desenvainó su cuchillo y cortó un trozo de la piel de coyote que lo abrigaba. Envolvió a la niña con cuidado, sosteniéndola contra su pecho para transmitirle calor. La pequeña dejó de temblar gradualmente. «Los débiles mueren en estas montañas», dijo en voz baja, «pero tú no eres débil, pequeña guerrera. Has sobrevivido hasta que te encontré.
Alzó la vista hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer entre nubes dispersas. Mateo sabía que los espíritus antiguos observaban sus decisiones. «Te llamaré Citlali», decidió, nombrándola por las estrellas que parecían haberla puesto en su camino. «Y te enseñaré a ser fuerte en un mundo que no fue hecho para ti». Con la niña firmemente sujeta contra su pecho, Mateo comenzó el descenso hacia su refugio oculto en el valle. No sabía nada sobre criar a una criatura, mucho menos a una que no podría oír sus palabras. Pero algo en lo profundo de su alma herida le decía que este encuentro no era casualidad. Mientras las sombras de la noche envolvían la montaña, un guerrero solitario y una niña abandonada iniciaban un camino juntos, ignorando que su vínculo cambiaría para siempre el destino de muchas vidas. La cueva que Mateo había convertido en su refugio se encontraba oculta entre formaciones rocosas, protegida de los vientos del norte y del ojo vigilante de los soldados que patrullaban la región. Era un espacio austero pero suficiente, pieles curtidas sobre el suelo de piedra, armas alineadas contra una pared y un fuego perpetuo que mantenía el frío a raya. No era lugar para una criatura, pero tendría que bastar. La primera noche fue un tormento. Citlali lloraba sin cesar, un llanto que ella misma no podía escuchar, pero que retumbaba en las paredes de piedra. Mateo, acostumbrado a la precisión de la caza y la violencia de la guerra, se encontraba completamente perdido ante las necesidades de un ser tan pequeño. «¿Qué quieres de mí, pequeña guerrera?», preguntaba en vano mientras la mecía torpemente. «No tengo leche para darte, ni suavidad en estas manos». Recordó entonces a las madres de su aldea. Cuando faltaba leche materna, preparaban una mezcla de agua y miel de agave. Con dedos impacientes, Mateo maceró algunas tunas dulces que guardaba para el invierno y las mezcló con agua tibia. La alimentó con infinita paciencia, gota a gota, utilizando un trozo de piel suave. Citlali bebió con avidez, aferrándose al dedo del guerrero con una fuerza sorprendente para su tamaño. Cuando finalmente se durmió, Mateo la observó a la luz temblorosa del fuego. «Necesitarás más que mi conocimiento para sobrevivir, pequeña», susurró mientras acariciaba con un dedo áspero la mejilla aterciopelada de la niña. Al amanecer, tomó una decisión. No podía hacerlo solo. Envolvió cuidadosamente a Citlali y emprendió el camino hacia un lugar que había evitado durante años, el asentamiento de la Esperanza, un pequeño pueblo donde convivían mestizos e indígenas desplazados por las guerras. Allí vivía doña Mercedes Orozco, una curandera que había conocido antes de convertirse en el guerrero solitario que ahora era. El sol estaba alto cuando llegó a la choza de adobe en las afueras del pueblo. Los perros anunciaron su llegada con ladridos agudos que hicieron que instintivamente apretara a Citlali contra su pecho. «Así que el fantasma de la montaña ha vuelto a caminar entre los vivos», dijo una voz cascada desde el interior. La cortina de yute se apartó y apareció doña Mercedes, una mujer de edad indefinible, con el cabello blanco trenzado con hilos rojos y el rostro surcado de arrugas profundas como barrancos. «Necesito tu ayuda, anciana», respondió Mateo sin ceremonias, descubriendo el rostro de Citlali. Los ojos de Mercedes, agudos como los de un halcón pese a su edad, se posaron en la pequeña. Sin pedir permiso, tomó a la niña de los brazos de Mateo y la examinó con manos expertas. Citlali no reaccionó cuando la anciana chasqueó los dedos junto a su oído. «La montaña te ha dado una hija sorda, águila veloz», concluyó Mercedes, usando el nombre por el que Mateo era conocido antes. «¿Sabes lo que significa criar a una criatura que nunca escuchará tu voz?» «Sé que no tengo derecho a pedirte esto», contestó él, la mandíbula tensa. «Pero te traeré carne fresca cada luna y te protegeré de los federales. A cambio,
Enséñame lo que necesito saber. Mercedes lo miró largamente como evaluando no sus palabras, sino su alma. ¿Por qué te importa esta criatura abandonada, tú que juraste no volver a amar nada en este mundo? Mateo desvió la mirada hacia las montañas distantes, porque los espíritus la pusieron en mi camino cuando pensé que solo quedaba muerte en él. La anciana asintió lentamente. Vuelve mañana. Traeré a Rosario, mi nieta. Ella perdió el oído cuando era pequeña, pero aprendió a hablar con las manos. Si quieres criar a esta niña, tendrás que aprender un nuevo lenguaje, guerrero. Cuando Mateo se alejaba con Citlali nuevamente en brazos, Mercedes añadió: has elegido un camino difícil, águila veloz, pero quizás esta pequeña te devuelva lo que los hombres te quitaron. Bajo el sol ardiente de la tarde, un guerrero temido por su ferocidad regresaba a su refugio en las montañas, llevando consigo no solo a una niña, sino también el primer brote de esperanza que había sentido en años. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso en un camino que transformaría su vida y la de muchos otros. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. El invierno se dio paso a una primavera tímida que hacía brotar flores silvestres entre las piedras. En la cueva de Mateo, una vida nueva florecía también. Rosario, la nieta de doña Mercedes, se había convertido en una visita frecuente. Era una joven de 16 años, con ojos vivaces y manos que danzaban en el aire, formando palabras invisibles para muchos, pero claras como el agua del manantial para Citlali, que ahora contaba con 6 meses de vida. Mira sus ojos, Mateo, decía Rosario mientras movía las manos frente a la pequeña, quien seguía cada movimiento con fascinación. Absorbe todo lo que ve. Su mente es como la tierra seca que bebe cada gota de lluvia. Mateo observaba con atención, sus dedos callosos, intentando reproducir los gestos delicados que Rosario le enseñaba. Sus manos, acostumbradas a empuñar armas, ahora luchaban para formar palabras en el aire. Era una batalla diferente a todas las que había librado, pero se entregaba a ella con la misma determinación feroz. «Agua», gesticulaba Rosario, juntando los dedos y llevándolos a los labios. «Comida», continuaba llevando la mano hacia la boca. «Padre», señalando a Mateo. «No soy su padre», corregía él, aunque cada vez con menos convicción. Rosario sonreía sin responder. Ella, que vivía en un mundo parcialmente silencioso, sabía leer más allá de las palabras. Una tarde, mientras Mateo regresaba de cazar con un conejo recién abatido, encontró a Citlali sentada sobre una piel de coyote, moviendo sus pequeñas manos en un intento de imitar los gestos que había aprendido. «Padre», gesticuló la niña con movimientos imperfectos, pero inconfundibles. Algo se quebró dentro de Mateo. Dejó caer la presa y se arrodilló frente a ella, tomando esas manitas entre las suyas. Sus ojos, que habían presenciado tanta muerte y crueldad, se humedecieron por primera vez desde la pérdida de su familia. «Sí, pequeña guerrera», respondió con las manos. «Padre». Aquella noche, mientras Citlali dormía, Mateo salió de la cueva y contempló las estrellas. Recordó las palabras de su propio padre: «Un guerrero no teme a la muerte, teme vivir sin propósito». Durante años, su único propósito había sido la venganza. Ahora, mirando hacia la cueva donde dormía esa pequeña vida, entendía que los espíritus le habían dado un propósito mayor. Sin embargo, la paz de su nueva vida estaba amenazada. 2 días atrás, mientras cazaba en el valle, había visto a un grupo de soldados federales acampando a una jornada de distancia. No era coincidencia. Los rumores sobre un guerrero rarámuri viviendo en las montañas con una niña habían comenzado a extenderse por la esperanza. Doña Mercedes le había advertido durante su última visita: «Los ojos del gobierno están por todas partes, Mateo,
y hay quienes dirían cualquier cosa por unas monedas. La mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. No podía seguir viviendo tan cerca del pueblo. Tendría que adentrarse más en la sierra, buscar un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Empacó lo esencial: pieles, armas, las hierbas medicinales que Mercedes le había dado para Citlali. Fabricó un cargador de tela firme para llevar a la niña en su espalda, como había visto hacer a las madres de su pueblo. Cuando todo estuvo listo, se detuvo un momento. Sobre una saliente de roca había tallado, noche tras noche, pequeñas figuras que representaban los signos que Rosario les enseñaba. Era su forma de preservar el lenguaje que estaban construyendo juntos. «Volveremos algún día», prometió con las manos a Citlali, quien lo observaba con esos ojos profundos que parecían entender mucho más de lo que su corta edad permitiría. Justo cuando el sol comenzaba su ascenso, abandonaron la cueva que había sido su primer hogar. Mateo caminaba con pasos firmes, la niña asegurada contra su espalda, mientras sus ojos escudriñaban el horizonte en busca de peligros. No sabía lo que les esperaba más allá de las montañas conocidas, pero una cosa era cierta: protegería a Citlali con su vida si fuera necesario. Detrás de ellos, el viento borró sus huellas como si nunca hubieran existido. 5 inviernos habían pasado desde que Mateo encontrara a Citlali en aquella montaña helada. El tiempo, que todo lo transforma, había convertido a la bebé moribunda en una niña de ojos vivaces y espíritu indomable. Y a Mateo, el guerrero solitario, en algo que jamás pensó volver a ser: un padre. Su nuevo hogar se encontraba en lo más profundo de la Sierra de San Miguelito, en una zona tan escarpada que ni siquiera los cazadores más experimentados se aventuraban allí. Habían encontrado una cueva más amplia, protegida por un bosque de pinos centenarios y cercana a un arroyo de aguas cristalinas que nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más crueles. El lugar tenía algo de mágico, como si los antiguos dioses lo hubieran preparado para ellos. Mateo lo había convertido en un verdadero refugio. Construyó paredes de piedra para dividir el espacio, tejió esteras de palma para el suelo, talló cuencos de madera para comer, y en las paredes, a la altura de Citlali, había grabado cientos de símbolos que representaban el lenguaje de manos que ambos compartían. Aquella mañana de primavera, Citlali saltaba entre las rocas del arroyo con la agilidad de una gacela joven. A sus 5 años era pequeña para su edad, pero compensaba su tamaño con una determinación feroz. Su piel cobriza brillaba bajo el sol y su largo cabello negro, trenzado con hilos rojos como le había enseñado doña Mercedes, ondeaba tras ella como un estandarte. Mateo la observaba desde la orilla, aparentemente concentrado en afilar su cuchillo de obsidiana, pero sin perderla de vista ni un segundo. Sus ojos, antes duros como piedras, ahora se suavizaban al posarse en ella. «¡Padre, mira!», señaló Citlali con las manos, sus dedos moviéndose con la fluidez que da la práctica constante. Sostenía en alto un pez plateado que se retorcía, atrapado entre sus pequeños dedos. «Bien hecho, pequeña guerrera», respondió él con el mismo lenguaje silencioso. «Tu paciencia mejora cada día». El rostro de la niña se iluminó con el orgullo de quien recibe el reconocimiento más valioso. Mateo se había asegurado de que su condición nunca fuera vista como una debilidad. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de trapo, Citlali aprendía a cazar, a reconocer plantas medicinales, a seguir rastros. Sus ojos, compensando el sentido que le faltaba, habían desarrollado una agudeza extraordinaria. Comieron juntos, sentados sobre una roca plana, mientras el sol ascendía en el cielo. La vida que habían construido era simple pero plena. Sin embargo, Mateo sabía que no podrían permanecer aislados para siempre.
Citlali necesitaba conocer a otros como ella, aprender cosas que él no podía enseñarle. Ocasionalmente se aventuraban a visitar a doña Mercedes y a Rosario. Estas visitas eran cada vez más arriesgadas, pues los rumores sobre el guerrero de la montaña y la niña que habla con las manos persistían. Algunos decían que la niña tenía poderes mágicos, otros que era hija de un espíritu de la montaña. Los más supersticiosos afirmaban que traía mala suerte. Esa noche, después de que Citlali se durmiera, Mateo salió a contemplar las estrellas. La luna llena iluminaba el valle con su luz plateada, revelando la inmensidad del mundo más allá de su refugio. Fue entonces cuando lo vio. Un resplandor anaranjado en la distancia, cerca de donde debería estar el pueblo de la esperanza. Su corazón se aceleró. Fuego, demasiado grande para ser una fogata común. Sin despertar a Citlali, Mateo tomó su rifle, un viejo Remington que había obtenido años atrás de un soldado que ya no lo necesitaba, y descendió rápidamente por el sendero oculto que solo él conocía. Lo que encontró al llegar al pueblo confirmó sus peores temores. Las tropas federales habían atacado La Esperanza, acusando a sus habitantes de colaborar con rebeldes. Las casas ardían, los gritos de mujeres y niños llenaban la noche. Mateo permaneció oculto entre los árboles, impotente. Eran demasiados soldados y él solo un hombre. Entre el caos, distinguió a Rosario siendo arrastrada por 2 soldados hacia un carro de prisioneros. Mercedes yacía en el suelo, inmóvil. La furia invadió a Mateo, una ira que creía haber dejado atrás con su antigua vida. Con la precisión que le había salvado la vida tantas veces, apuntó y disparó. Uno de los soldados que sujetaban a Rosario cayó al suelo. El otro, sorprendido, aflojó su agarre lo suficiente para que la joven escapara hacia la oscuridad del bosque. Mateo se escabulló entre las sombras. Necesitaba encontrar a Rosario antes que los soldados. No solo por lo que ella significaba para Citlali, sino porque la joven era ahora un testigo que podía revelar su existencia. Mientras rastreaba el bosque con la urgencia de un lobo hambriento, Mateo sabía que la paz que había construido durante estos 5 años pendía de un hilo. La violencia que tanto había intentado dejar atrás había regresado para recordarle que, en este mundo despiadado, la tranquilidad siempre es temporal. El amanecer teñía de rojo el horizonte cuando Mateo finalmente encontró a Rosario. La joven yacía semiconsciente junto a un arroyo, con una herida en el hombro y los pies lacerados por la huida desesperada entre zarzas y piedras filosas. «Los mataron a todos», susurró ella al reconocerlo, su voz quebrada por el llanto y el agotamiento. Buscaban rebeldes, pero solo encontraron campesinos y curanderas. Mateo rasgó su camisa para improvisar un vendaje en el hombro de la muchacha. Sus pensamientos volaban hacia Citlali, sola en la cueva. Nunca se había separado tanto tiempo de ella. «¿Mi abuela?», preguntó Rosario, aunque sus ojos ya reflejaban que conocía la respuesta. Mateo negó con la cabeza, incapaz de suavizar la verdad con palabras. «Dijo tu nombre antes de morir», mintió, esperando ofrecerle algo de consuelo. «Dijo que corrieras hacia las montañas». Rosario cerró los ojos mientras las lágrimas surcaban su rostro polvoriento. Mateo la alzó en brazos, consciente de que no tenía otra opción que llevarla consigo. Dejarla sería condenarla a muerte, ya fuera por sus heridas o por los soldados que seguramente seguirían buscando sobrevivientes. El camino de regreso al refugio fue extenuante. Cada sombra parecía un soldado, cada sonido una amenaza. Cuando finalmente llegaron a la cueva, el sol estaba alto en el cielo. Citlali los recibió con ojos asustados, que pronto se transformaron en alegría al reconocer a Rosario, seguida por confusión al ver su estado. «¿Qué pasó?», preguntaron sus manos,
moviéndose con ansiedad mientras observaba la sangre en la ropa de la joven. Mateo depositó a Rosario sobre un lecho de pieles y comenzó a limpiar sus heridas con las hierbas medicinales que doña Mercedes les había enseñado a usar. Hombres malos atacaron el pueblo, explicó con gestos simples. Rosario está herida, pero sanará. Ahora ella vivirá con nosotros. Los ojos de Citlali se agrandaron, comprendiendo la gravedad de la situación pese a las palabras suavizadas de su padre. Corrió al rincón donde guardaban sus escasas pertenencias y trajo su manta favorita para cubrir a Rosario, un gesto que conmovió al guerrero endurecido. Durante los días siguientes, mientras Rosario se recuperaba, Mateo vigilaba constantemente los alrededores, temiendo que los soldados hubieran seguido su rastro. Cada crujido en el bosque lo ponía en alerta, cada columna de humo en la distancia aceleraba su pulso. Por las noches, sentados alrededor del fuego, Rosario les contó lo que había escuchado antes del ataque. No fue casualidad, explicó, sus manos moviéndose con fuerza para que Citlali pudiera entender. Buscan a un guerrero rarámuri que dicen asesinó a un capitán federal hace años. Y ahora también buscan a una niña sorda que supuestamente tiene poderes mágicos. Mateo apretó la mandíbula. El pasado que tanto había intentado enterrar volvía para perseguirlo, y esta vez ponía en peligro no solo su vida, sino también la de Citlali. «¿Qué haremos, padre?», preguntó la niña, sus pequeñas manos temblando ligeramente. Mateo intercambió una mirada con Rosario antes de responder. «Nos iremos más al norte, hacia tierras que los federales temen pisar. Allí donde las montañas tocan el cielo y los antiguos espíritus aún protegen a los suyos». Citlali asintió con la solemnidad de quien ha aprendido demasiado joven que la vida puede cambiar en un instante. Esa noche, mientras la niña dormía, Mateo y Rosario hablaron en susurros. «¿El capitán que mencionan, lo mataste tú?», preguntó ella sin rodeos. Los ojos de Mateo se oscurecieron con el peso de recuerdos dolorosos. «Era el hombre que ordenó la masacre de mi aldea, el que ató a mi esposa a un poste y la...». Se detuvo, incapaz de continuar. Rosario puso una mano sobre la suya, un gesto simple pero cargado de comprensión. «Nunca dejarán de buscarte, Mateo, y ahora que han quemado el pueblo, necesitan culpables». «Lo sé», respondió él, mirando hacia donde Citlali dormía pacíficamente. «Por eso debemos desaparecer, convertirnos en fantasmas». Bajo la luz plateada de la luna, un guerrero, una joven maestra y una niña sorda comenzaban a planear un viaje hacia lo desconocido, unidos por el dolor, la pérdida y una promesa silenciosa de protegerse mutuamente hasta el final. El viaje hacia el norte comenzó con el primer aliento del amanecer. Mateo caminaba al frente, cargando las pocas posesiones que habían decidido llevar: pieles, herramientas, semillas y las hierbas medicinales salvadas de las enseñanzas de doña Mercedes. Rosario seguía sus pasos, aún débil por sus heridas, pero con una determinación inquebrantable reflejada en su mirada. Citlali iba en medio, sus pequeños pies moviéndose con la ligereza de quien ha nacido para recorrer montañas. La Sierra Madre Oriental se extendía ante ellos como un laberinto de piedra y vegetación, imponente en su majestuosidad salvaje. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío y fino, cargado con el aroma de pinos y tierra húmeda. Los senderos, cuando existían, eran apenas visibles entre la maleza, como venas olvidadas en la piel rugosa de la montaña. «¿Cuánto falta?», preguntaron las manos de Citlali durante el tercer descanso del día. «Muchas lunas», respondió Mateo con gestos precisos, «pero cada paso nos aleja del peligro». La niña asintió, aceptando la respuesta con la madurez que da crecer junto a la adversidad.
No se quejaba, aunque Mateo notaba el cansancio en sus pequeños hombros cuando el sol comenzaba a ocultarse. Durante las noches acampaban en lugares elevados desde donde podían vigilar el camino recorrido. Mateo dormía poco, sus sentidos siempre alerta. En 2 ocasiones vieron a lo lejos patrullas de soldados peinando las faldas de la montaña, sus uniformes destacando como manchas grisáceas contra el verde del bosque. Fue durante esas noches de vigilia cuando Mateo comenzó a notar algo extraordinario en Citlali. La niña, pese a no poder oír, parecía sentir la presencia de animales y personas mucho antes de verlos, como si su cuerpo hubiera desarrollado un sentido completamente nuevo para compensar la ausencia del sonido. Una madrugada, mientras la luna aún dominaba el cielo, Citlali se despertó sobresaltada. Sus manos se movieron frenéticamente. «Alguien viene», muchos pies. Mateo, que no había percibido nada, dudó por un instante, pero la seguridad en los ojos de la niña lo convenció. Despertaron a Rosario y ocultaron su campamento bajo ramas y hojas, justo a tiempo antes de que una docena de hombres armados pasaran a menos de 100 metros de ellos. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Rosario a Citlali cuando el peligro hubo pasado. «La tierra me habló», respondió la niña con gestos simples. «Sentí su temblor bajo mis pies descalzos». Mateo intercambió una mirada con Rosario. No era la primera vez que Citlali mostraba una conexión casi sobrenatural con el mundo natural. Doña Mercedes lo había mencionado una vez. «Esta niña ve con más que sus ojos, Mateo. Los espíritus antiguos la han bendecido de formas que aún no comprendemos». El viaje se tornaba más arduo conforme avanzaban. La comida escaseaba y las temperaturas descendían. Rosario desarrolló una tos preocupante que intentaba disimular para no retrasar la marcha. Mateo, aunque no decía nada, la observaba con creciente inquietud. Una tarde, mientras cruzaban un paso estrecho entre 2 picos escarpados, escucharon el relincho inconfundible de caballos. Mateo señaló rápidamente una grieta en la pared rocosa, lo suficientemente amplia para que se ocultaran. Pegados a la piedra fría, contuvieron la respiración mientras una patrulla de 5 jinetes pasaba justo frente a ellos. «Los perros perdieron el rastro cerca del río», dijo uno de ellos, su voz áspera llevada por el viento. «El capitán Torres está furioso. Quiere la cabeza del indio antes del siguiente cambio de luna». «¿Y qué hay de la niña?», preguntó otro jinete. «Viva, si es posible. Hay quienes pagarían bien por una pequeña bruja indígena». Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. Su mano buscó instintivamente el mango del cuchillo, pero Rosario lo detuvo con un gesto silencioso. Cuando los jinetes desaparecieron, salieron de su escondite con el corazón aún acelerado. «Nos buscan como a animales», dijo Rosario, la indignación tiñendo su voz. «Y como animales nos esconderemos», respondió Mateo, su rostro endurecido por la rabia contenida. «Pero llegará el día en que ya no tenga que huir». Esa noche, mientras Citlali dormía entre pieles, Rosario se acercó a Mateo, que montaba guardia con el rifle sobre las rodillas. «He estado pensando», dijo en voz baja. «Hay un lugar al norte, cerca de la frontera con Coahuila, una misión abandonada donde algunos como yo encontraron refugio. Personas que no oyen, pero que hablan con las manos». Los ojos de Mateo se iluminaron con un destello de esperanza. ¿Un lugar donde Citlali podría estar con otros como ella? Rosario asintió. «Mi abuela me habló de él, la misión de San Miguel. Está oculta en un valle que los soldados evitan porque dicen que está maldito». Por primera vez en muchos días, algo parecido a una sonrisa asomó al rostro del guerrero. «Entonces allí es donde iremos», decidió, mirando hacia el horizonte norte como si pudiera ver aquel refugio prometido en la distancia. Sin embargo,
Lo que no sabían era que entre ellos y la misión se extendía el territorio del capitán Rodrigo Torres, el hombre que había jurado capturar al asesino Rarámuri a cualquier precio. Y Torres no era un hombre que aceptara la derrota. La frontera entre San Luis Potosí y Coahuila se dibujaba en el horizonte como una línea difusa entre la tierra y el cielo. Tras 15 días de camino, el pequeño grupo había alcanzado las estribaciones de un valle profundo que los locales llamaban el Valle de las Sombras. Una neblina perpetua parecía habitar allí, arremolinándose entre los árboles y ocultando lo que pudiera acechar entre ellos. Rosario había empeorado. Su tos se había transformado en algo más grave y la fiebre la consumía por las noches. Mateo le preparaba infusiones con las hierbas que quedaban, pero ambos sabían que necesitarían más que remedios improvisados para salvarla. «Descansaremos aquí», decidió Mateo, señalando una pequeña cueva natural formada entre dos enormes rocas. Citlali ayudó a Rosario a recostarse mientras Mateo salía a buscar leña seca. La niña humedeció un trozo de tela y lo colocó en la frente ardiente de la joven, imitando los gestos que tantas veces había visto hacer a doña Mercedes. «Gracias, pequeña», gesticuló débilmente Rosario. Las manos de Citlali se movieron con decisión. «Te pondrás bien, padre encontrará más hierbas». Rosario intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció consumir la poca energía que le quedaba. Sus ojos se cerraron y su respiración se volvió superficial. Cuando Mateo regresó, el temor en los ojos de Citlali le dijo todo lo que necesitaba saber. Encendió el fuego rápidamente y se arrodilló junto a Rosario. «Escúchame», le dijo tomando su mano entre las suyas. «Voy a bajar al valle. He visto humo de chimeneas. Debe haber un pueblo o al menos alguna granja. Conseguiré medicina». «Es peligroso», susurró Rosario, sus palabras apenas audibles. «Torres tiene hombres por toda esta región. No hay otra opción. No puedo dejar que...» Se detuvo, la frase incompleta colgando en el aire entre ellos. No podía permitir que otra persona que amaba muriera en sus brazos. Preparándose para partir, Mateo explicó a Citlali con gestos precisos: «Cuida de Rosario, no salgas de la cueva. Volveré antes del amanecer». La niña asintió con seriedad, pero cuando Mateo se disponía a marcharse, lo detuvo con un tirón de su camisa. Sus manos formaron palabras que él nunca le había enseñado. «Ten cuidado, padre. La muerte camina en el valle». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. No era la primera vez que Citlali parecía saber cosas que no debería, ver cosas invisibles para los demás. «Volveré», prometió, y desapareció entre las sombras crecientes del atardecer. El descenso al valle fue traicionero. La neblina dificultaba la visión y el terreno escarpado obligaba a Mateo a avanzar con extrema precaución. Tras horas de camino, distinguió finalmente las luces débiles de lo que parecía ser un pequeño asentamiento. Era un pueblo minúsculo, apenas una docena de casas agrupadas alrededor de una plaza central, donde una iglesia de adobe se alzaba como silenciosa guardiana. Mateo se ocultó entre las sombras, observando el movimiento de las pocas personas que quedaban en las calles a esa hora. La cantina parecía ser el único lugar con actividad. Mateo se ajustó el sombrero para ocultar su rostro, guardó el cuchillo bajo la ropa y se dirigió hacia allá, esperando obtener información sin llamar demasiado la atención. El olor a tequila barato y sudor lo recibió al entrar. Media docena de hombres bebían en mesas dispersas, mientras un anciano tocaba una guitarra desafinada en un rincón. Mateo se acercó a la barra y pidió un trago con la poca moneda que había conservado de su antigua vida. «No eres de por aquí», comentó el cantinero, un hombre corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. «Voy de paso», respondió Mateo, manteniendo la voz baja. «Necesito medicina».
Mi hermana está enferma. El cantinero lo estudió con ojos entrecerrados antes de responder. Doña Camila, al final de la calle, es curandera, pero no atiende a estas horas. Mateo asintió agradecido y estaba a punto de marcharse cuando la puerta de la cantina se abrió de golpe. 3 hombres con uniformes militares entraron, sus botas resonando pesadamente sobre el suelo de madera. El instinto de Mateo le gritó que huyera, pero eso solo habría confirmado cualquier sospecha. En vez de eso, se volvió hacia la barra y dio un largo trago a su bebida, esperando que la penumbra del local ocultara su identidad. «Atención», anunció uno de los soldados, su voz cortando el murmullo de las conversaciones. «Por orden del capitán Rodrigo Torres, estamos buscando a este hombre y a esta niña». Mateo sintió que el corazón se le detenía cuando el soldado desplegó 2 carteles con dibujos sorprendentemente precisos de él y de Citlali. El indio es un asesino buscado por la justicia federal. La niña es su prisionera. 100 pesos por información que lleve a su captura. Un silencio tenso cayó sobre la cantina. Mateo mantuvo la vista fija en su vaso, consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba el peligro. «¿Y qué tiene de especial esa niña para que la busquen tanto?», preguntó alguien desde el fondo. El soldado guardó los carteles antes de responder. «Eso no es asunto de civiles. Solo sepan que el capitán Torres la quiere con vida y que pagará bien por ella». Cuando los militares finalmente salieron, Mateo esperó unos minutos antes de abandonar la cantina por la puerta trasera. Su mente trabajaba frenéticamente mientras se dirigía hacia la casa de la curandera. La descripción de Citlali solo podía significar una cosa: Torres la quería por alguna razón específica, más allá de ser simplemente la hija adoptiva de un rebelde. La luna se alzaba ya en lo alto del cielo cuando Mateo regresó a la cueva, cargando hierbas medicinales y un frasco de tintura que la anciana curandera había preparado tras escuchar los síntomas de Rosario. No había hecho preguntas, pero sus ojos sabios parecían ver a través de la historia fabricada de Mateo. Lo que encontró al llegar heló su sangre. La fogata estaba apagada, y en la pared de la cueva, iluminada pálidamente por la luz de la luna, una marca de pintura roja brillaba como una herida fresca. La insignia personal del capitán Torres. El mundo de Mateo se derrumbó en un instante. La marca de Torres, aquel águila estilizada con garras ensangrentadas, era un mensaje claro. El capitán había encontrado su refugio temporal. Buscó frenéticamente algún rastro de lucha, alguna señal de hacia dónde se habían llevado a Citlali y Rosario. Junto al fuego apagado, encontró algo que le estrujó el corazón. El pequeño colgante de piedra tallada que él mismo había hecho para Citlali en su 4º cumpleaños. La niña jamás se lo habría quitado voluntariamente. Lo apretó en su puño hasta que los bordes afilados le cortaron la palma, el dolor físico insignificante comparado con la agonía que sentía por dentro. «Torres», murmuró entre dientes, el nombre convertido en una maldición. En el suelo de tierra, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna, descubrió marcas de botas militares y, lo que lo llenó de esperanza momentánea, huellas pequeñas que indicaban que al menos Citlali había caminado por su propio pie, no había sido cargada. Junto a ellas, marcas de arrastre. Rosario, demasiado débil para caminar. Mateo rastreó las huellas hasta el exterior, donde se perdían en la dirección del valle. Los habían llevado hacia abajo, probablemente hacia el mismo pueblo que acababa de visitar. Pero algo no encajaba. ¿Cómo los habían encontrado tan rápidamente? La respuesta llegó como un susurro helado en su mente. Alguien lo había reconocido en el pueblo y había alertado a los soldados mientras él hablaba con la curandera. Sin tiempo que perder, Mateo recogió su rifle y su cuchillo. No necesitaba más. Donde iba,
O regresaría con Citlali y Rosario, o no regresaría en absoluto. Descendió por el valle como un espectro, moviéndose entre sombras, sus pies apenas haciendo ruido sobre el terreno rocoso. Sus sentidos, agudizados por años de supervivencia, captaron el olor a humo de fogatas y carne asada mucho antes de divisar el campamento. No era el pueblo, sino un campamento militar temporal establecido en un claro del bosque. 5 tiendas de campaña dispuestas en círculo alrededor de una fogata central y al menos una docena de soldados visibles. Mateo se agazapó entre la vegetación, estudiando la situación. Fue entonces cuando la vio. Una tienda separada del resto, custodiada por 2 guardias armados. A través de la lona iluminada desde dentro, distinguió las siluetas de 2 figuras sentadas. Una grande, otra pequeña. Rodeó el campamento, buscando un ángulo desde el cual acercarse sin ser visto. Su corazón se detuvo cuando escuchó la voz que había atormentado sus pesadillas durante años. «La niña debe ser llevada viva a Ciudad de México», ordenaba el capitán Torres a un subalterno. «El gobernador Montejo ha pagado generosamente por ella. Aparentemente, los rumores sobre sus habilidades han llegado a oídos importantes. ¿Y la otra, mi capitán? ¿La mujer enferma?». Torres hizo un gesto despectivo con la mano. «No nos sirve. En cuanto sepamos si tiene información útil, desháganse de ella». Mateo apretó el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Torres no había cambiado en estos años. El mismo rostro afilado como un cuchillo, la misma cicatriz que le atravesaba la ceja derecha, recuerdo del enfrentamiento donde Mateo casi había logrado matarlo años atrás. Cuando todos los soldados se retiraron a sus tiendas, quedando solo los 2 guardias frente a la tienda de los prisioneros, Mateo se movió. Con la precisión de un depredador, noqueó al primer guardia con la culata de su rifle. El segundo apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el puño de Mateo impactara contra su sien. Dentro de la tienda, Citlali y Rosario estaban atadas espalda contra espalda. Los ojos de la niña se iluminaron al verlo, pero no hizo ruido alguno, consciente del peligro. Rosario, pálida como un fantasma, apenas mantenía la conciencia. «Vamos a salir de aquí», gestualizó Mateo mientras cortaba sus ataduras. «No podemos», respondió Citlali con manos temblorosas. «Rosario está muy débil, y ellos tienen perros, nos encontrarán». «¿Qué quieren de ti?», preguntó Mateo, mientras ayudaba a Rosario a incorporarse. Las manos de Citlali se movieron con urgencia. «El hombre de la cicatriz cree que puedo encontrar oro. Dice que los niños sordos podemos sentir los metales bajo la tierra. Quiere llevarme a unas minas». Mateo recordó entonces historias antiguas que su abuelo contaba, sobre niños nacidos en silencio que podían sentir el latido de la tierra, percibir las vetas de metal precioso ocultas en las profundidades. No había tiempo para reflexionar. Con Rosario apoyada en su hombro y Citlali aferrada a su mano, se deslizaron fuera de la tienda. Pero apenas habían dado 3 pasos cuando un grito rasgó la noche. «¡Intrusos! ¡Los prisioneros escapan!». Y allí, a menos de 10 metros, el capitán Rodrigo Torres los miraba con una sonrisa depredadora, su revólver apuntando directamente al corazón de Mateo. El mundo de Mateo se derrumbó en un instante. La marca de Torres, aquel águila estilizada con garras ensangrentadas, era un mensaje claro. El capitán había encontrado su refugio temporal. Buscó frenéticamente algún rastro de lucha, alguna señal de hacia dónde se habían llevado a Citlali y Rosario. Junto al fuego apagado, encontró algo que le estrujó el corazón. El pequeño colgante de piedra tallada que él mismo había hecho para Citlali en su 4º cumpleaños. La niña jamás se lo habría quitado voluntariamente. Lo apretó en su puño hasta que los bordes afilados le cortaron la palma, el dolor físico insignificante comparado con la agonía que sentía por dentro.
Torres, murmuró entre dientes, el nombre convertido en una maldición. En el suelo de tierra, apenas visibles bajo la tenue luz de la luna, descubrió marcas de botas militares y, lo que lo llenó de esperanza momentánea, huellas pequeñas que indicaban que al menos Citlali había caminado por su propio pie, no había sido cargada. Junto a ellas, marcas de arrastre. Rosario, demasiado débil para caminar. Mateo rastreó las huellas hasta el exterior, donde se perdían en la dirección del valle. Los habían llevado hacia abajo, probablemente hacia el mismo pueblo que acababa de visitar. Pero algo no encajaba. ¿Cómo los habían encontrado tan rápidamente? La respuesta llegó como un susurro helado en su mente. Alguien lo había reconocido en el pueblo y había alertado a los soldados mientras él hablaba con la curandera. Sin tiempo que perder, Mateo recogió su rifle y su cuchillo. No necesitaba más. ¿Dónde iba? O regresaría con Citlali y Rosario, o no regresaría en absoluto. Descendió por el valle como un espectro, moviéndose entre sombras, sus pies apenas haciendo ruido sobre el terreno rocoso. Sus sentidos, agudizados por años de supervivencia, captaron el olor a humo de fogatas y carne asada mucho antes de divisar el campamento. No era el pueblo, sino un campamento militar temporal establecido en un claro del bosque. 5 tiendas de campaña dispuestas en círculo alrededor de una fogata central y al menos una docena de soldados visibles. Mateo se agazapó entre la vegetación, estudiando la situación. Fue entonces cuando la vio, una tienda separada del resto, custodiada por 2 guardias armados. A través de la lona iluminada desde dentro, distinguió las siluetas de 2 figuras sentadas, una grande, otra pequeña. Rodeó el campamento, buscando un ángulo desde el cual acercarse sin ser visto. Su corazón se detuvo cuando escuchó la voz que había atormentado sus pesadillas durante años. La niña debe ser llevada viva a Ciudad de México, ordenaba el capitán Torres a un subalterno. El gobernador Montejo ha pagado generosamente por ella. Aparentemente, los rumores sobre sus habilidades han llegado a oídos importantes. ¿Y la otra, mi capitán? ¿La mujer enferma? Torres hizo un gesto despectivo con la mano. No nos sirve. En cuanto sepamos si tiene información útil, desháganse de ella. Mateo apretó el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Torres no había cambiado en estos años. El mismo rostro afilado como un cuchillo, la misma cicatriz que le atravesaba la ceja derecha, recuerdo del enfrentamiento donde Mateo casi había logrado matarlo años atrás. Cuando todos los soldados se retiraron a sus tiendas, quedando solo los 2 guardias frente a la tienda de los prisioneros, Mateo se movió. Con la precisión de un depredador, noqueó al primer guardia con la culata de su rifle. El segundo apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el puño de Mateo impactara contra su sien. Dentro de la tienda, Citlali y Rosario estaban atadas espalda contra espalda. Los ojos de la niña se iluminaron al verlo, pero no hizo ruido alguno, consciente del peligro. Rosario, pálida como un fantasma, apenas mantenía la conciencia. «Vamos a salir de aquí», gestualizó Mateo mientras cortaba sus ataduras. «No podemos», respondió Citlali con manos temblorosas. «Rosario está muy débil, y ellos tienen perros, nos encontrarán». «¿Qué quieren de ti?», preguntó Mateo mientras ayudaba a Rosario a incorporarse. Las manos de Citlali se movieron con urgencia. «El hombre de la cicatriz cree que puedo encontrar oro. Dice que los niños sordos podemos sentir los metales bajo la tierra. Quiere llevarme a unas minas». Mateo recordó entonces historias antiguas que su abuelo contaba, sobre niños nacidos en silencio que podían sentir el latido de la tierra, percibir las vetas de metal precioso ocultas en las profundidades. No había tiempo para reflexionar.
Con Rosario apoyada en su hombro y Citlali aferrada a su mano, se deslizaron fuera de la tienda. Pero apenas habían dado 3 pasos cuando un grito rasgó la noche. ¡Intrusos! ¡Los prisioneros escapan! Y allí, a menos de 10 metros, el capitán Rodrigo Torres los miraba con una sonrisa depredadora, su revólver apuntando directamente al corazón de Mateo. La oscuridad los envolvió como un manto, el viento silbando en sus oídos mientras caían hacia lo desconocido. Mateo mantuvo a Citlali firmemente contra su pecho, su cuerpo girando instintivamente para protegerla del impacto. El agua helada los recibió con una bofetada que les robó el aliento. La corriente, fuerte e implacable, los arrastró por túneles subterráneos donde la luz apenas se filtraba a través de grietas en la roca. Mateo luchó contra la inconsciencia, la pérdida de sangre debilitándolo por momentos. Solo el pequeño cuerpo de Citlali, aferrado al suyo, le daba la fuerza para seguir nadando, buscando desesperadamente una salida en aquel laberinto acuático. Cuando finalmente la corriente los depositó en una orilla de piedra, Mateo apenas tenía fuerzas para moverse. La herida en su hombro había dejado de sangrar, pero el dolor pulsaba con cada latido de su corazón. Citlali, empapada y temblando, se arrodilló junto a él, sus pequeñas manos recorriendo su rostro con angustia. «Estoy bien, pequeña guerrera», gesticuló débilmente, aunque ambos sabían que era mentira. La cueva donde habían emergido estaba iluminada por un resplandor azulado que provenía de cristales incrustados en las paredes. Era un lugar antiguo, casi místico. Citlali miró a su alrededor con asombro, pero Mateo solo podía ver a su hija, memorizando cada detalle de su rostro como si temiera olvidarlo. «Debemos seguir», insistió ella con manos temblorosas. «Siento aire fresco. Hay una salida». Con esfuerzo sobrehumano, Mateo se incorporó, apoyándose en Citlali más de lo que hubiera querido. Juntos avanzaron por el túnel ascendente, guiados por el instinto de la niña que parecía percibir caminos invisibles para los demás. El amanecer los recibió cuando emergieron en un valle oculto entre montañas escarpadas. Ante ellos, como una visión surgida de un sueño, se alzaban los muros desmoronados de lo que alguna vez fue una misión colonial. San Miguel. Habían llegado. En el centro de lo que fue el patio principal, un grupo de personas se congregaba alrededor de una fogata. Al verlos aparecer, una mujer mayor se separó del grupo y avanzó hacia ellos con las manos extendidas. «Os esperábamos», dijo con gestos que Citlali y Mateo comprendieron perfectamente. «Los espíritus de la montaña nos anunciaron vuestra llegada». El refugio para los que hablaban con las manos no era un mito. Existía, escondido en este valle que los soldados evitaban por supersticiones antiguas. Allí, personas de todas las edades que habían nacido en silencio vivían en armonía, desarrollando un lenguaje de señas tan rico y complejo que podía expresar hasta las emociones más sutiles. La herida de Mateo fue tratada por curanderas expertas, pero todos sabían que el daño iba más allá de lo físico. La pérdida de Rosario pesaba en su alma como una piedra. Durante noches enteras, Citlali no se separó de su lado, sus manos contándole historias sobre las estrellas, sobre los espíritus de la montaña, manteniendo viva su voluntad de sanar. Pasaron las estaciones. La primavera dio paso al verano y este al otoño. Citlali florecía en aquel entorno donde su diferencia no era una maldición, sino un don. Aprendió la historia de su pueblo, las tradiciones que Mateo había intentado preservar para ella, y las combinó con las enseñanzas de la comunidad que los había acogido. Cuando el invierno llegó nuevamente, Mateo ya podía caminar por el valle, su cuerpo recuperado, aunque su espíritu aún llevaba cicatrices invisibles. Una tarde,
mientras observaba a Citlali enseñando a los niños más pequeños a escuchar las vibraciones de la tierra. La anciana que los había recibido se sentó a su lado. «Ella es especial», dijo la mujer con manos arrugadas por el tiempo. «No solo por lo que puede sentir, sino por lo que tú le has enseñado a ser valiente en un mundo que no fue hecho para ella». Mateo asintió, las palabras atoradas en su garganta. «Y tú has aprendido algo aún más valioso», continuó la anciana. «Has aprendido que a veces debemos perder nuestra voz para encontrar nuestro verdadero lenguaje». Esa noche, bajo un cielo estrellado que recordaba a aquel donde todo comenzó, Mateo y Citlali se sentaron en lo alto de una colina que dominaba el valle. La niña, que ya no era tan niña, tomó las manos de su padre entre las suyas. «¿Eres feliz aquí?», preguntó con gestos suaves. Mateo miró el valle, los rostros alrededor de las fogatas, este lugar donde las manos hablaban más elocuentemente que cualquier voz. «He encontrado la paz», respondió con sinceridad, «pero mi felicidad siempre ha estado donde tú estás, pequeña guerrera». Citlali sonrió, sus ojos brillando con la misma intensidad que las estrellas por las que fue nombrada. Y en ese momento, entre las montañas que los habían unido y protegido, un guerrero que una vez solo conoció la venganza y una niña que nació en silencio, encontraron finalmente el verdadero significado del hogar. No un lugar, sino el espacio sagrado que existe entre dos corazones que han aprendido a comunicarse más allá de las palabras.